Hola chicos, bienvenidos a la materia composición digital que van a tener conmigo este año. Ustedes ya me conocen porque fui su profe de postproducción 1 y 2 y este año también vamos a tener postproducción 3 y en conjunto a eso composición digital. Composición digital es una materia tan marcada en, en el área de la postproducción, ¿no? Es la parte más gráfica, la parte animada, la parte comunicacional, expresiva, visual, en la que vamos a incorporar bastante contenido nuevo que tiene que ver con un poco con el diseño gráfico, con la composición de la pantalla, con lenguajes gráficos estéticos de forma, de figura, con la animación mayormente, con la animación digital. Lo que vamos a hacer ahora es ver un poco el programa, el contenido y el programa, el contenido mínimo que vamos a desarrollar el programa, algunos ejemplos de qué se trata la composición digital y la animación digital 2D, 3D, y, y después si queda tiempo vemos un poco de los ejemplos, digamos, que tenemos en años anteriores. Este es el tercer año que se dicta composición digital. Es decir, ustedes si cursan y egresan, si cursan y aprueban esta materia, van a ser la tercera camada, digamos, del tercer año. Eh, y lo que venimos haciendo con esta materia, con postproducción 3 y con composición digital, en tercer año es un trabajo más de equipo interno entre ustedes y también de articulación con sus compañeros o con los alumnos de tercer año de la carrera de locución. En locución tienen que preparar, en tercer año, prepararse para presentar un programa de televisión integral, con un desarrollo integral, y eso implica también el desarrollo gráfico estético, el lenguaje, la comunicación total del programa. Ellos lo piensan, lo diseñan en conjunto con los operadores, con los técnicos operadores, que en este caso como compositores gráficos, como postproductores, tienen la capacidad de sentarse en una mesa, en una reunión de Zoom y poder hacer un brainstorming sobre la idea original del programa y entonces a partir de ahí generar piezas gráficas que van a vestir el programa, ¿no? También van a sugerir como, como editores, como ya conociendo sobre el lenguaje audiovisual, cuáles son, digamos, las mejores maneras de, o van a proponer las mejores maneras, digamos, gráficas y de lenguaje para llevar a cabo, para graficar o vestir un programa de tele. No es, digamos, es claramente lo visible, es poder preparar una presentación y un cierre de un programa, los zócalos gráficos, los separadores, pero también es pensar la estructura, también el lenguaje sonoro, también es todo, digamos, es el trabajo integral final en este año, sobre todo en la segunda parte de composición, eh, en la que van a digamos, trabajar integralmente y unidos con esta otra materia para desarrollar ambos a la par un programa de tele magazine en este caso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a compartir, vamos a ver un poco el programa. Bueno, composición digital. Esto tiene una presentación que va ahí. Muy bien. Bueno, composición digital. Este año lo que vemos es esto. Ahí estábamos. Tenemos 3 unidades. Eh, introducción a la composición. Vemos conceptos claves para la composición digital. Empezamos a trabajar y a charlar sobre eso ya la semana que viene. Es una fase del proceso, como dice acá, en donde identificaremos cada uno de los conceptos y procesos técnicos que se requieren para manejar, que se requieren manejar y la articulación de cada uno de ellos para el desarrollo de una composición. Empezamos a ver ejercicios básicos
empezamos a ver ejercicios básicos de animación por Keyframe en After Effects. Uno de los programas que vamos a manejar este año va a ser, bueno, mucho que vamos a manejar, mucho me refiero a va a ser el After Effects, si bien el año pasado un poco digamos, lo vimos por arriba, este año va a ser como el centro de atención, el foco, digamos, y otros programas de composición en esta materia. ¿Qué más? Podemos ver, a ver ahí. Pero voy a hacer una cosa acá, ocultar. Muy bien. Tenemos también la idea y el concepto para generar la composición. Esto va a ser importante, esto va a llevar bastantes clases, pero charlar sobre, digamos, ir, digamos, desde pensar la idea, es decir, el brainstorming, digamos, ¿no? El proceso individual y el proceso grupal. Ir desde la idea, esto de pensar según las posibilidades de una herramienta que yo tengo disponible, poder llevar a cabo, digamos, la idea y materializar un concepto de una pieza audiovisual. Bueno, varios temas como puntos, digamos, a tener en cuenta, como acá se menciona, cómo se soluciona la comunicación del producto a través de la composición, pertinencia y coherencia de la integración de las herramientas que definen la forma de componer, etc. Después hay una segunda parte de esta unidad 2, que ya vamos, digamos, después de un poco de teoría, de conceptos, vamos a abordar un poco más ya la práctica. ¿Okay? Y eso va a incluir específicamente herramientas, software, herramientas de composición audiovisual, sea After Effects o sea DaVinci, o bueno, cualquier otro que tengamos a mano gratuito y disponible para las computadoras que tengan ustedes en este caso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el manejo de la herramienta. Algunas cuestiones importantes para marcar acá es, bueno, composición, capas, anidado de composiciones, mover, rotar y escalar, aprender a hacer máscaras mate, máscaras con tracking, que algo vimos, rotoscopía, chroma key, bueno, etc. Time nodes, o sea, modificar el tiempo, la velocidad del tiempo con nodos, acelerar o desacelerar con curvas, el tiempo. Eso ya lo vimos en movimiento antes, pero esta vez va a ser el tiempo. Etcétera. Cámaras 3D, traquear una cámara 3D y aplicarle objetos en el espacio, corrección de color, efectos especiales, varios. Y finalmente en la unidad 3 lo que vemos es esto de la articulación que ven ahí en pantalla. Que en definitiva un poco lo que está planteado acá es, no hay ítems por fecha porque es toda la segunda mitad del año. Que va a tratarse de esta articulación de grupos, digamos, de reunirse con un grupo, plantear una necesidad, de la necesidad de una idea, de la idea vemos que tenemos disponible, de lo disponible empezamos a trabajar sobre materializar esa idea, digamos, con algo de gráfica, con movimiento, con lenguaje, con un montón de cosas. Para eso habremos visto un montón de temas, digamos, temas como clases como de tipografía. Hasta ahí vamos a dejar esto por acá. Voy a dejarles también, a ver, bueno, a ver, vamos a compartir, ahora le voy a compartir voy a compartir toda la pantalla. Muy bien, ahí estamos. Acá está el programa de la Cátedra de Composición Digital. Faltan agregar algunos temas, pero esto de todas maneras yo lo cerré a una primera instancia. Es decir, falta agregar acá qué clases prácticas son esas clases prácticas y demás, pero en realidad esto está bastante completo. Lo que falta agregar en definitiva acá va a ser
unas clases que ahora les muestro, de tipografía. Vamos a tener clases sobre, ¿se acuerdan? Teoría de color, que creo que lo hablamos, que yo le dije que este año lo íbamos a ver, teoría de color, teoría y práctica sobre, bueno, esto, tipografía y cuestiones básicas del diseño gráfico que es necesario dar, y a eso tenemos un plus y a favor, es que, bueno, yo soy diseñador gráfico egresado, aparte de editor y postproductor, entonces podemos ver con mucho material bibliográfico que tengo disponible también, ejemplos, y bueno, es probar bastante ahí, va a ser interesante eso. De la cuestión un poco más institucional del programa de la cátedra, bueno, es una materia anual. Tiene una carga horaria de 2 horas 50, es decir, todos los martes de 1 a 16:50. A ver, si no estoy equivocado. Lo compruebo. A 15:50. Perdón. Casi está a las 16. Son casi 3 horas. Yo ya, bueno, corresponde por supuesto al nivel de tercer año, es de régimen regular. Esto significa, ustedes ya saben, que tienen por cada cuatrimestre 2 exámenes. Y entonces tienen la posibilidad, digamos, de salir mal en uno, por decirlo, o dicho en positivo, tienen la posibilidad de recuperar uno de los 2 exámenes por cada cuatrimestre. En general, a mí me interesa hacerlo de esta manera, y es, primero, al principio, una carga más teórica. Digamos, a ver, acá se va a ver mejor. En este caso, vamos a ir al revés. En este caso vamos a hacer una carga primero más práctica, porque en realidad pasa esto, la primera clase es hoy, y entonces va llegando muy rápido la semana del primer examen. Entonces, vamos primero con unos ejercicios prácticos para ablandar y conocer el software y demás, así que ejercicios concretos de animación, y después clases más teóricas en el primer cuatrimestre, teóricos práctico técnicas les llamo yo, pero son estos contenidos de conocimientos más gráficos, y vamos a un examen teórico práctico. ¿Okay? De todas maneras, van a tener instancias antes, digamos, antes de la fecha del parcial, van a tener una instancia de preentrega en donde vemos, corregimos, es tiempo súper valioso que no tienen que dejar pasar, y anteriormente a eso es presentación de un ejercicio, la realización de ejercicio, así que entre la presentación y comienzo del ejercicio hasta la entrega son 3 semanas que tienen suficiente de tiempo para llegar bien, digamos. La idea es que esto a ustedes realmente les sirva como una construcción de conocimiento, porque en la segunda etapa del año es donde vamos a seguir viendo algo de contenido, pero va a haber una instancia en la que el contenido directamente, digamos, no es que se deja de dar, porque todo el tiempo, vamos a decir, a mí me interesa que todo el tiempo sigan sumando si necesitan, consultando, sumando, hasta, es decir, estamos en una instancia de aprendizaje, pero hay una etapa de la segunda parte del año en la que directamente se destina acá, como dice acá, a partir de aproximadamente la fecha del 29 de septiembre, después del primer parcial de del segundo cuatrimestre, directamente nos abocamos a fondo a la articulación de la cátedra con la cátedra PIT, y empezamos, digamos, a la parte más linda, me parece para mí, que es a cranear y a pensar un programa de tele desde el punto de vista estético-gráfico, y también del lenguaje, de la estructura, de qué corresponde, ¿no? Para contar de forma elegante y correcta, sobre todo en comunicaciones correcto o no correcto, digamos, un mensaje que nos está pidiendo un cliente o un colega.
Así que, bueno, más o menos eso es a grandes rasgos. Igual vamos a ver esta parte. Obviamente, lo que les decía acá en la fundamentación, esta es una materia que tiene, que digamos, parte de la etapa de la postproducción, ¿ok? Entonces la etapa de la postproducción está obviamente directamente relacionada con las reglas del lenguaje audiovisual, es decir, es parte de esta tríada, digamos, de materias y se le suma composición digital, es de la postproducción 1, 2 y 3, y se le suma composición digital, porque es parte de claramente el proceso de postproducción. Tenemos preproducción y postproducción, ¿no? Composición digital en sí está marcado como en negrita, se presentan los conceptos técnicos y estéticos para la generación electrónica de imágenes y efectos especiales, se desarrolla el proceso de producción y el manejo de software específico para la generación electrónica de imágenes y los contenidos vinculados con esos efectos. Bueno, permite conocer las técnicas para el subtitulado, generación de caracteres, efectos especiales, animaciones, etc. Es decir, lo que ya mencioné y de todas maneras en el programa está claramente ahí desarrollado. Objetivos mínimos y digamos, que para mí son, digamos, si ustedes logran incorporar lo que vamos a ir viendo a lo largo del año, yo creo que no salen con un nivel básico de conocimiento y de animación, sino con un nivel medio y listos para sumarle más conocimiento y depende de cómo cada uno se desarrolle, investigue y demás, diría que elevado. O sea que yo soy optimista con eso y sé que ustedes son muy buenos con eso, con la capacidad de investigar y demás. Que las y los alumnos incorporen el manejo de las herramientas de diseño y composición digital y que las y los alumnos puedan recorrer el proceso integral de diseño y comunicación de piezas audiovisuales animadas y compuestas. Yo considero que el nivel con el que salen de este tipo de materias es, entonces digo, más que básico, es bastante sólido, es medio, medio alto, y dependerá cada uno después el compromiso que le ponga a la investigación, obviamente, y si les gusta este terreno de la animación y la composición digital, yo creo que claramente este tipo de áreas se pueden desarrollar rápidamente y tienen gran salida laboral en productoras digitales, sobre todo en tiempos como ahora, que la cosa de un día para el otro puede cambiar y la comunicación audiovisual pasa a ser el centro de la necesidad de muchas pymes, empresas y demás, o de cualquier emprendedor, y sobre todo, porque digo, salir a filmar es complicado y qué sé yo, si bien es una actividad que está exceptuada, la animación digital hoy por hoy y en adelante, por lo que ya podemos advertir, es a futuro una gran necesidad, así que es muy necesario, es decir, es muy interesante, digamos, abordar este tipo aparte que es divertido, digamos. Bueno, eso, dejo de compartir un ratito la pantalla. Eso es un poco para tener en cuenta que vamos a ver en la materia. Les dije que tenía para mostrarles, a ver, vamos a ver un poco de material. Vamos a guardar esto. Les dije, por ejemplo, algunas de las clases que vemos. A ver si se alcanza a ver ahí. Vamos a hacer así. Es sobre la teoría de color. Todavía esto, es decir, no lo vamos a ver, simplemente estoy mostrando algo del material, un sneak peek, un advance sobre teoría de color. Después trabajamos con corrección de color y demás.
vemos una clase muy interesante de tipografía, los chicos el año pasado y el año antepasado. El año pasado lo vieron, y bueno, le fue bastante utilidad. Es decir, tipografía es un tema bastante amplio también, y como muy interesante de combinar a la hora de tomar decisiones gráficas. Como ven, no se trata solamente de formas, colores o de mover elementos, qué tipo de elementos, qué tipo de lenguaje decido. A ver, ¿qué más? Vamos a manejarnos, o al menos le voy a proponer, con, a modo de aula virtual, con herramienta de Classroom de Google. ¿Ok? Lo que vamos a necesitar para eso, lo que van a necesitar para esto es tener una cuenta de Google, o sea, tener un Gmail, y si no, crearse uno. Que eso se lo voy a pedir ahora, digamos, para el horario de clase, para la 1. Y a partir de ahí, lo que vamos a hacer es, vamos a poder tener directamente clase a clase, clase a clase o grupalmente las temáticas de clase, los materiales, los PDFs, los videos que vaya a hacer, digamos, los videos de ejemplos. El Classroom es muy interesante porque permite usar, bueno, todo el ecosistema Google, que es gratuito y que es bastante amplio, que incluye Drive, YouTube, digamos, todo el ecosistema. Permite generar formularios, o sea, del lado del que dicta el curso y del lado del quien toma el curso es muy práctico, digamos. Por ejemplo, crear cuestionarios clase a clase para hacer seguimiento de lo comprendido o no. Tienen formularios de autocorrección, entonces yo puedo dejarle un formulario con unas preguntas para ver si se incorporó el contenido o si tienen dudas o consultas, y lo único que tienen que hacer es ir respondiendo en campo de texto o por sí o por no, y se autoexamina, digamos, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, ahora yo ya les dejé un ejercicio que ven acá, que ahora vamos a ver eso, que es una pequeña tarea, que es simplemente ver, digamos, buscar material que ustedes consideren de ejemplo, digamos, que consideren interesante, material que tenga que ver con la composición digital. Lo voy a poner así para que se vea. Buscar en internet composiciones digitales de programas de televisión, microprogramas, publicidades y otras piezas de comunicación audiovisual que consideren que han sido creadas integralmente en este proceso creativo, que sea yo, de crear todas las piezas bajo un mismo sistema, que se llama, en donde, bueno, se verifique que gráfica y contenido van de la mano, sin error, comunicacionalmente hablando. Luego de la segunda clase vemos el material, en la próxima clase me refiero, y lo vamos a analizar para ver, bueno, para analizar un poco, desgranar esto de cuál fue el proceso de síntesis al que llegaron, y cuál fue el lenguaje gráfico elegido, por qué, ritmo, clima, velocidad de las piezas. Y acá yo le dejo ejemplos personales. Siempre digo lo mismo, pongo ejemplos, pero pueden buscar cualquier otro. Yo pongo cosas de trabajos anteriores de los que puedo dar una explicación y un porqué, digamos, ¿no? Por qué la presentación de este programa de tele es como es, y después vemos el desarrollo de la estructura de este programa, por qué la presentación gráfica de este otro programa, La Pregunta Andante, de Chavo Cultura, bueno, las cosas que tengo realizadas. Y de cara yo estoy en el menú de alumno ahora, o sea, por eso es interesante ver esto, de cara al panel del alumno, ustedes directamente tienen la tarea asignada ahora, y pueden, por ejemplo, responder este pedido que les hago con subiendo un video que lo tengan, digamos, añadiendo un video que tengan en Google Drive, o directamente respondiendo con un enlace, ¿no? O sea, porque como estoy diciendo, busquemos videos que estén disponibles en YouTube, o bueno, en Vimeo, o en cualquier otro sitio en donde
esté algún programa subido, cualquier programa, puede ser un magazine, puede ser un noticiero, puede ser cualquier género, simplemente cargan el enlace y después marcan acá, esto es un solo botón, no son dos, marcar como tarea completada. Terminaron su tarea para este caso. Yo igual, esto tiene un valor de 10 puntos, eso yo lo corrijo del otro lado, digamos, de mi menú, de mi panel, digamos, de profe. Simplemente en este caso va a ser una nota de concepto en el sentido de realizar la tarea y hacer un seguimiento de la clase. Es muy interesante. También ustedes pueden dejar comentarios. Por ejemplo, acá ya está creada la primera clase del de hoy, de lo que estamos desarrollando ahora. Lo que yo les estuve mostrando, eso ya está subido y está disponible y queda disponible para ustedes. Así que, bueno, pueden hacer comentarios, dudas y demás. Acá está primer clase. Y la pequeña tarea. Y lo que yo les voy a... acá está, bueno, la gráfica disponible. Lo que yo les iba a decir también es que, bueno, ahora a la 1 que tenemos clase, y para cuando ustedes terminen de ver este video, y que va a ser seguramente 40 minutos después de la 1, aproximadamente, vamos a juntarnos, digamos, unos 40 minutos de reunión de Zoom y vamos a hacer preguntas y respuestas, digamos, sobre lo que necesiten aclarar. Y me interesa sobre todo ver, bueno, ver ejemplos de lo que fue el trabajo del año pasado, y de otros ejemplos interesantes que tenemos para ver de PIT 3. A ver. Por ejemplo, voy a mostrarles rapidito acá. Yo tengo... Vamos a hacer así. Fíjense que yo ya, de hecho, les subí al Classroom. Eso se los puedo mostrar. Yo le subí al Classroom. Acá dice trabajos en clase. Ustedes van trabajo de clase. Van a tener una tarea con una fecha de entrega, que eso lo vamos a ver ahora en la reunión de Zoom. Aclaramos todas las dudas. Y van a tener acá, por ejemplo, un acceso directo a una carpeta de Drive. Esto está disponible siempre, es decir, a lo largo de toda la materia. Esta carpeta de Drive directamente yo voy a ir cargando el material. Bueno, va a ir apareciendo acá el material que se haya generado, digamos, o que esté disponible para ir viendo a medida que... Ahí voy a entrar con mi cuenta. Y acá tenemos. Ahí yo ya estuve subiendo el material. Classroom. Cuando ustedes dan a la carpeta de Drive de la clase, lo que vemos es estas carpetas, que era como en los años anteriores nos manejábamos también con las carpetas de Drive. Pero, por ejemplo, vamos a tener, acá no hay nada todavía, porque no hay disponible hasta ahora ninguna clase, pero la voy a ir, decir, esto va a ir activándose de a poco. Van a tener, como siempre, una carpeta de material de lectura disponible. En este caso va a ser sobre cuestiones del color, tipográfica y demás, y de la composición del cuadro. Presentaciones, acá ya hay un primer video de soporte, teorías de composición. A ver, ¿se escucha?
Después tenemos el programa, la composición digital. Esto está adjunto y a su vez está en el Drive, al que ustedes ya tienen acceso, digamos. Van a tener acceso. Y después hay trabajos del año pasado y el año antepasado. Entonces van a poder ver, por ejemplo, algunos trabajos que fuimos haciendo para la presentación de algunos programas, digamos. Vamos a ver este, por ejemplo, algunos no tienen audio, pero digo, se trata de esto, ¿no? De poder hacer una gráfica animada, en este caso es solo una placa. Vamos a ver, rompecabezas, el año pasado. Esta es la presentación de una placa gráfica con información para un magazine informativo. Entonces, ya lo vimos, la apertura del programa. Este es material que todavía no fue filmado, esto es un boceto de imágenes, y acá sí la animación, con la presentación del programa, tabiquería y demás. Es decir, nosotros, tabiquería y segmentos, por ejemplo, acá era uno de los segmentos, es en el programa de hoy. Entonces, todo esto es trabajo realizado de a poco, digamos, un proceso largo, pero muy interesante. Digo, vemos animación de personajes. Estos son un poco los ejercicios previos simplemente para aprender a veces un poco el lenguaje y la herramienta. Obviamente es súper interesante ver cómo poder desarrollar animación de todo tipo, ¿no? En este caso la escritura, un texto y demás. El año antepasado hicimos también 3 programas. El año pasado fueron 3 programas, el año antepasado también fueron 3 programas. A ver, vamos a ver. Separador ITV. Este no tiene sonido tampoco. Huella de la resistencia. Bueno. Porque habíamos, es decir, entonces la idea un poco es ver no solo lo gráfico que se haya logrado en la animación, también es un poco, es ver incluso esto, lo fílmico, si hay posibilidad de hacerlo. ¿Por qué el programa es como es? ¿Por qué la estética es como es? ¿Por qué el lenguaje de edición es como es? En el caso de Asexorate, bueno, este no, a ver. Latino A fue un programa también del año 2008, muy interesante. Bien. No está saliendo el sonido. Bueno. Pero de todas maneras, ahora lo vemos. No está saliendo ahora el sonido, me parece, del video ese en particular, pero lo vamos a ver. Ahí. Lo vamos a ver ahora, en todo caso, en el horario de clases. Estos eran todos segmentos gráficos muy interesantes. Bueno, va un poco por ahí. Para cerrar, esto a modo de clase de presentación, y ahora lo que hacemos es otros 40 minutos, estoy mirando acá el tiempo que lleva esto, son casi 40 minutos, es el tiempo que yo calculé, las reuniones de Zoom tienen ese límite, digamos, son reuniones de 40 minutos de duración. Dejo de compartir la pantalla. Así que creo que con esto abordé bastante toda la cuestión de la presentación de la primera clase, composición digital entonces, anual la materia, regular la materia, es decir, que tienen que rendir 2 exámenes por cuatrimestre, pueden recuperar 1 por cuatrimestre, es decir, 2 en el año, uno del primer cuatrimestre, otro del segundo cuatrimestre, y al final del año
rendir un examen final, sí o sí, es la modalidad de la cursada. Son 2 horas 50 de duración, prácticamente 3 de horario. Bueno, la modalidad va a ser online hasta que eso, digamos, por ahora va a ser así, hasta que cambie. Y todo lo demás, igual los detalles los charlamos ahora en la reunión de Zoom. Tenemos unos 40 minutos para sacarnos dudas, ver ejemplos y demás. Así que bueno, hasta ahí. Gracias por mirar completo el video y por seguirme en la línea, digo. Y nos vemos en un rato, ¿ok?